palabra tras esta pálida. En el salón... ¿En qué salón están? Seminarios. En el salón de... Bueno. Sí, buenos días. Sí. Sí. Bueno, empezamos. 1:30. Sí, Ya están iniciamos. transmitiendo, ¿no? Ya está Sí, transmitiendo, entonces, entonces vamos a iniciar con esta sesión del seminario del programa de política de drogas. Voy a dar nada más un breve anuncio antes de pasar con el ponente y con el comentarista. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, estamos muy contentos porque es el primer día, es la primera transmisión en vivo del seminario del programa de política de drogas. Algo que aparentemente puede ser sencillo, como les comentaba hace rato, pero que en realidad implica algunos retos técnicos que han bien logrado resolver nuestro equipo del grupo de sistemas. Les agradezco, aunque ya desaparecieron, es tanta la confianza que tienen en la tecnología que lo hicieron aquí que ya se fueron, pero bueno, muchas gracias. Tres cosas quiero decir acerca de por qué transmitir en vivo, un poco continuando con la charla que teníamos antes, ¿no? Y bueno, hay tres objetivos principalmente, uno social y político, uno de tipo académico que tiene que ver más con el sistema de la ciencia y uno institucional. El objetivo social, voy a tratar de ser muy breve, el objetivo social es, como decía, también político. Queremos contribuir con un foro académico al debate de las sustancias psicoactivas ilegales, es decir, de lo que comúnmente conocemos como las drogas. Sabemos que es un tema socialmente sensible y políticamente puntilloso, y que por tanto debe contribuirse desde el ámbito de las investigaciones científicas, de las discusiones con base en evidencia. De ahí que en este seminario abordaremos no solo las consecuencias no previstas y los efectos perniciosos de las drogas, sino también estudiaremos a las mismas sustancias, a las drogas, sus efectos reales en los cuerpos, en nuestros cerebros, en nuestro entorno familiar, en nuestra vida social y comunitaria. El objetivo es no dejar el debate, incidir en el debate y mostrar formas distintas de pensar las drogas, ya no con base en prejuicios y en distinciones morales y maniqueas como bueno o malo, sino que en la que proporciona la ciencia, es decir, distinciones como verdadero y falso. En este sentido, el seminario también contribuirá al sistema científico, que no es ni debe ser nacional ni regional. La ciencia no tiene fronteras políticas, la ciencia es una empresa mundial y sobre todo en este tema, en el de las drogas, el diálogo internacional y multidisciplinario es sumamente robusto y halagüeño. Por tanto, en la medida de sus posibilidades, el seminario invitará a académicos que se ocupen de las múltiples dimensiones de un tema tan complejo como el de las drogas, por lo que celebraremos un festín de datos, de hipótesis, de modelos teóricos y reflexiones sobre las drogas desde distintas disciplinas como la historia, la sociología, la ciencia política y la economía, entre muchas otras. Además, y creo que esto es muy importante, estamos contribuyendo no solo a la socialización del conocimiento, sino que abrimos una ventana para que quien tenga el interés vea cómo se construye este conocimiento. Lo que aquí veremos son peer reviews, es decir, trabajos de investigación acabados que serán comentados por pares. En otras palabras, atestiguaremos in situ cómo se construye el conocimiento, lo que representa, creo, una mina de oro para entender más la lógica de las ciencias y de las humanidades. Finalmente, este es el foro del programa de política de drogas del CIDE. Estoy muy feliz de encabezarlo temporalmente. Tenemos una misión institucional que no solo tiene contenido social y político, que es contribuir al debate, y no solamente científico y académico, multidisciplinario, transparente, metodológicamente robusto, sino también su misión es posicionarse como el referente sobre el tema de las drogas en las Américas. Bueno, dicho esto, pasamos a inaugurar la primera sesión de esta nueva fase del seminario. Hoy tenemos como invitado a nuestro queridísimo Froilán Enciso, doctor Froilán Enciso. Voy a leer brevemente su biografía y después presentaré su tema y a nuestro querido Andrew Paxman, que va a comentar también el texto. El doctor Froilán Enciso es historiador sinaloense especializado en la economía política de las drogas y la política mexicana. Es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook, y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Es miembro del SNI Nivel 1. Ha publicado más de 50 textos académicos entre libros, artículos, capítulos y reseñas. Sus últimas publicaciones incluyen Nuestra Historia Narcótica, Pasajes para Re-legalizar las drogas en México, Debate 2015, la editorial y el año, y Los reclamos de justicia de las víctimas como política de Estado, publicado por el Instituto Belisario Domínguez en 2016. También ha publicado cientos de artículos periodísticos sobre drogas y política mexicana en El País, Vice, Gato Pardo, Los Angeles Times, MX, El Universal, Reforma, Proceso, Río 12 y muchos otros.
Ha ganado menciones honoríficas, premios nacionales e internacionales, como en la Historia Contemporánea de México, Daniel Cosío Villegas, en la Historia Diplomática, Genaro Estrada, el de tesis doctoral de la Harry Frank Guggenheim Foundation, el Premio de Excelencia Periodística del Sistema Interamericano de Prensa, entre otros. Hoy el doctor Enciso nos va a presentar el texto The Pacific Foods Drug Trade in Sinaloa. Para comentarlo tenemos a nuestro colega Dr. Andrew Paxman. Andrew es profesor investigador titular de la División de Historia del CIDE. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Texas, Austin, en el 2008. Entre 2009 y 2013 enseñó Historia Latinoamericana en el Colegio Millsaps en Mississippi y en el 2014 se incorporó en el CIDE. Como autor, sus trabajos se enfocan en los grandes empresarios en México, sus relaciones con los poderes políticos y su impacto social y cultural. Con Claudia Fernández es coautor del libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, México, Grijalvo 2000, reeditado en 2013. Su nuevo libro es la biografía de William Jenkins, uno de los industriales más ricos de México. La edición en español se llama El Busca del señor Jenkins y es publicado con Penguin Random House, Debate CIDE, y se publicó en 2016. Agradezco a Froilán su amabilidad para aceptar presentar hoy en este seminario, también al doctor Paxman por comentar el texto de Froilán. Les comento rápidamente la dinámica. Froilán va a exponer el tema aproximadamente unos 15-20 minutos, después Andrew comentará acerca de su trabajo, al cual el doctor Enciso tiene derecho a ciertas réplicas, y más adelante abriremos la discusión y el debate para el público y los asistentes, y esperemos también a quienes nos están viendo por el canal de YouTube del seminario. Gracias, Froilán, adelante. Pues muchísimas gracias, Edgar. Muchísimas gracias por estar aquí, todos, colegas. Para los que nos siguen por redes sociales y por YouTube, previo a las sesiones de seminario que tenemos acá, se distribuye un ensayo. Yo creo que bastante largo. Yo creo en algunas disciplinas me dirán que larguísimo, ¿verdad, Hernán? Pero para un historiador pues no, es como un ensayo estándar, no está bien, o sea, no es absolutamente largo. Entonces, por eso es que no voy a exponer cada punto, cada palabra de lo que ya está escrito y de lo que ya se distribuyó, sino para ceñirme a los 15-20 minutos que me ha dado mi colega Edgar Guerra. ¿Puede ser un poquito más? Bueno, gracias. Mi colega, me voy a centrar en 4 cositas. Uno, en explicarles en qué proyecto, este ensayo es parte de un proyecto más grande. Entonces, contextualizarlos sobre el proyecto general. En segundo lugar, pues les voy a tratar de exponer la idea central de este ensayo en específico. En tercer lugar, les voy a hablar un poco del método. Y finalmente voy a resaltar lo que yo considero que son las 3 contribuciones principales de este trabajo. Bueno, pues este ensayo es parte de un proyecto de investigación que yo inicié hace ya muchos años, en el que estoy tratando de vislumbrar, estoy tratando de entender por qué demonios Sinaloa, mi tierra natal, se ha vuelto un espacio pues ya emblemático del tráfico de drogas. Es relacionado con la narcocultura. Acá tenemos un compañero sinaloense de Villa Unión que no me va a dejar mentir. Es la tierra de el Chapo Guzmán últimamente, nuestro último gran liderazgo criminal global. Es la tierra del cártel de Sinaloa. Entonces, esos estereotipos a los sinaloenses nos chocan mucho, a algunos hasta les molesta el ser siempre relacionados con la narcocultura, pero tienen algo de realidad. Entonces, a lo que yo le he dedicado muy buena parte de mi vida ha sido a entender de dónde viene el vínculo entre Sinaloa y el contrabando de drogas. Este proyecto, pues, empecé desde muy temprano, fue parte de mi tesis doctoral. Y, pues, básicamente estoy tratando de reformular o de reescribir
la historia de las drogas en Sinaloa, más allá de las explicaciones típicas que hemos tenido. La mayoría de nosotros, bueno, por lo menos de los que vivimos en México y de los mexicanos, tenemos como ciertas ideas sobre dónde inició el contrabando de drogas. El espacio, por supuesto, siempre es Sinaloa. O sea, como que narco, Sinaloa. Y si ustedes les preguntan a un sinaloense, un historiador sinaloense, o es más, incluso a muchos especialistas, ¿por qué en Sinaloa? Les van a contar que se debe a que Sinaloa tuvo grandes migraciones chinas a principios del siglo XX, que trajeron el conocimiento y la semilla de la amapola, el conocimiento del procesamiento del opio y la producción de opiáceos. Básicamente les van a decir la culpa es de los chinos. Posiblemente la segunda explicación que se encuentren es que los incentivos económicos para la industrialización y la comercialización global de esas sustancias que trajeron los chinos se deben a los estadounidenses, a los gringos. Y escucharán, ¿verdad, Mike? No, y escucharán mitos, como por ejemplo el mito de que hay una conspiración durante la Segunda Guerra Mundial estadounidense-mexicana para que los campesinos sinaloenses produjeran morfina para el frente de batalla. O sea, como que esa es la otra gran explicación, que en la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto secreto entre México y Estados Unidos para producir morfina para el frente de batalla. Entonces, el objetivo inicial, uno de los objetivos iniciales de mi proyecto, está siendo el tratar de ver hasta qué punto estas dos historias, que ahora les puedo decir que son un tanto mitológicas por la información que les compartí en este ensayo, son reales. Bueno, pues es básicamente tratar de ir más allá de las teorías de la conspiración, ir más allá de estas ideas. Por supuesto que nadie ha logrado comprobar o ha logrado conseguir una copia de ese acuerdo diplomático México-Estados Unidos. Y los que promueven la teoría de la conspiración dicen, pues claro que no, porque es un acuerdo secreto. O sea, ¿qué parte de secreto no entiendes? Pero pues los que nos dedicamos a la historia hemos buscado y buscado alguna evidencia indirecta, alguna manera de sostener esta teoría y no lo hemos logrado. En cambio, sí hemos encontrado otro tipo de documentación. Bueno, pues ahora paso a contarles un poquito la idea central de este texto. Pues desde que yo inicié este proyecto, desde que lo articulé, es más, desde mi tesis doctoral, yo quería no solamente desmitificar el origen del contrabando de drogas en Sinaloa, sino también tratar de hacer una aportación a la literatura de sociología histórica. En el tema del narcotráfico, los grandes como pioneros pues son los analistas de relaciones internacionales, es decir, la gran industria de estudios del narcotráfico que ahora tenemos en México, inició, por ejemplo, en los años 80, cuando un montón de especialistas en relaciones internacionales empezaron a analizar el tema del narcotráfico en las relaciones México-Estados Unidos. Y ese fue uno de los primeros grandes auges de la literatura académica. Se escribieron muchísimo acerca del tema del narcotráfico en las agendas bilaterales de grandes potencias con potencias medias o países en desarrollo como México y Colombia. Se escribió muchísimo sobre el papel de la corrupción en el contrabando de drogas ilegales. Se escribió muchísimo sobre los marcos jurídicos y el efecto de los marcos jurídicos en el narcotráfico. Es decir, se produjo toda una gama de ideas académicas alrededor del papel del Estado. A finales de los años 80 empezaron a entrar a la discusión
no nada más desde la ciencia política, sino también los economistas. Y los economistas hicieron grandes contribuciones también en la literatura del estudio de las drogas, principalmente el que tiene que ver con los mercados, de oferta y demanda. O sea, los argumentos acerca de que es necesario no nada más el enfocarnos en los países oferentes, sino ver las cadenas de mercancía completas, estudiar a detalle los diferenciales de precios, la manera en que se estructuran los costos en una empresa criminal mediante el estudio de estructuras de precio. Empezaron a hacer estudios también sobre diferenciales de precio entre los países productores y los países consumidores. Estudios también sobre la manera en que ocurrían los efectos globo, cómo hay efectos de sustitución geográfica en las rutas del contrabando de drogas legales e ilegales, etc. Y todo eso se lo debemos a los economistas. Y finalmente, ya muy tarde, en los 90, hubo, gracias a Luis Astorga en el caso mexicano, hubo gente que trató de empezar a integrar desde la sociología histórica argumentos más comprensivos, más abarcativos, como ya mencioné a Luis Astorga. Eso pues también tuvo influencias externas, como el giro cultural en la literatura en ciencias sociales en el mundo anglosajón y europeo. Empezaron a hacerse más estudios sobre narcocultura y la relación entre la narcocultura y la economía política de las drogas. Entonces es en esta literatura con la que yo quiero dialogar, tanto la estatocéntrica como la centrada en mercados, centrada en procesos económicos, como de sociología histórica. Y por supuesto, como todo académico, estoy tratando de integrar, de tomar lo mejor de cada parte de la literatura. Y la idea central, y yo creo que pues en eso soy como el producto de mi tiempo, es tratar de reescribir la historia de Sinaloa, tomando en cuenta todos estos avances en la literatura, pero enmarcando esa historia como un tema local que solo puede entenderse cabalmente si uno lo contextualiza en términos globales. Es decir, un tema global, local, o como dicen algunos sociólogos, glocal. Entonces, esa es como la idea central, y esta es como una primera entrega de ese intento de hacer una historia global, local, del origen del contrabando de drogas ilegales contemporáneo en Sinaloa. Ahora paso al método. El secreto está en cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo le haces para escribir una historia así que tome en cuenta todo esto? Pues básicamente los historiadores usamos archivos. Y para uno entender desde otras disciplinas, somos ahorita un grupo interdisciplinario, entender qué entienden los historiadores por metodología. O sea, pues no es nada más el ir a leer papeles viejos. El enfoque metodológico que tenemos los historiadores lo pueden entender, lo pueden ver desde la manera en que seleccionan sus archivos, en que seleccionamos nuestros archivos. Como yo quiero escribir una historia global, local, que sea una contribución a la literatura, pues evidentemente estoy intentando de usar documentos nuevos, usar documentos que nadie haya usado en el pasado. Estoy usando documentos de diferentes repositorios, un ruido extraño, pero seguimos, repositorios de diferentes disciplinas. Para este proyecto no lo cito todos los archivos, pero revisé archivos de salud, archivos relacionados con seguridad pública, archivos del Poder Ejecutivo, archivos del Poder Legislativo, federales en la Ciudad de México, y también archivos locales, y esos fueron los más importantes para mí en Sinaloa. Una decisión metodológica que me es criticada, sobre todo porque estoy haciendo una historia global, es que yo muy rara vez uso archivos estadounidenses. Yo trato de no usar archivos gringos.
de no usar archivos de los imperios, básicamente. Y eso en el gremio se ve o se entiende como casi como una autoflagelación. O sea, porque los archivos estadounidenses y ingleses pues son mucho más ordenados que los mexicanos. No me dejarán mentir aquí Andrew y Mike. Son mucho más ordenados, mucho más fáciles de hacer. Pero un poco, yo no uso archivos estadounidenses, no uso los archivos de la DEA, no uso los archivos del FBI, porque son los archivos más usados. Son los archivos que traen menos novedades. Son los archivos, por ejemplo, que usó Luis Astorga para sus historias sobre las drogas y el narcotráfico en México. Muchos de esos archivos los han usado otros historiadores como Isaac Campos, como el mismo Paul Gutenberg, como historiadores en Sudamérica y incluso politólogos en Sudamérica, Francisco Tumi. Un montón han usado los archivos gringos porque son los más fáciles, son los que están mejor ordenados, son los más accesibles. O sea, si tú tienes para ir, básicamente esa es la gran dificultad, el viajar allá y tener dinero para mantenerte en el archivo, pero son los más fáciles de usar, son los más usados. Y por eso mismo es que yo he decidido tratar de buscar archivos nuevos, aunque sean mucho más difíciles de consultar y lleven mucho más tiempo, se consume mucho más tiempo el consultar archivos federales y mucho más tiempo el consultar archivos locales, porque muy frecuentemente estos archivos no tienen catálogos, no tienen áreas de consulta, son muy difíciles de consultar, uno le llama muchísimo tiempo el poder consultarlos. Pero un poco les comento esto porque quizá no es muy evidente, o sea, uno tiene que estar leyendo las notas al pie con detalle para darse cuenta, porque en este afán de hacer una historia con evidencia local, con personajes de carne y hueso, o sea, que no sea no escribir una historia con base en abstracciones, sino con personajes concretos, hasta donde puedo, ¿no? Hasta donde la evidencia me permite, con mi misma selección de archivos, me está llevando a que sea lo local muy, demasiado presente en el estudio, porque no estoy usando archivos internacionales, muchos archivos de otros países. Entonces, en esta metodología o intención de hacer cosas global-local, lo que van a encontrar con más fuerza en mi trabajo es lo local. Y desde lo local es de donde voy tratando de encontrar vínculos transnacionales que me permiten relacionar esos fenómenos con asuntos más grandes, con asuntos globales. Bueno, sobre metodología también, algo que te obliga, a lo que te obliga este tipo de historias a ser interdisciplinario. O sea, como que uno va a los archivos y pues ya les dije, tienes que leer reportes médicos, tienes que leer cosas en el lenguaje de abogados para entender cómo van cambiando las leyes de un tipo a otro, tienes que leer expedientes en lenguaje muy jurídico, como que tienes que leer estadísticas, como que tienes que echar mano de un montón de recursos intelectuales y de conocimiento interdisciplinario para realmente poder contar un cuento con estas características. Ahora, finalmente, lo que yo creo que son las contribuciones de este ensayo en específico, que es el comercio de drogas del Pacífico o del mundo pacífico en Sinaloa, son tres. Como les contaba, yo llegué con esa historia de que la culpa era de los chinos y del pacto México-Estados Unidos sobre el origen del narcotráfico. Y lo que me cambió la perspectiva, lo que realmente subvirtió todo el conocimiento heredado que yo tenía sobre el origen del narcotráfico en Sinaloa y en México, fue el encontrar un documento que aquí cito, bueno, para los que leyeron el texto pues ya se saben todos los detalles, en el cual es uno de los primeros casos de contrabando de semillas de marihuana en Sinaloa. Y este primer caso de contrabando no era de la Segunda Guerra Mundial y no era de ningún chino,
era de una compañía de transporte estadounidense, ese caso de Wells Fargo. Cuando yo estaba en el archivo leyendo, esperando encontrarme o el pacto secreto o otro chino consumiendo opio, jamás me pasó por la cabeza. O sea, realmente fue para mí un momento, yo estaba en Mazatlán leyendo archivos y fue un momento realmente en el que no sabía lo que tenía enfrente. O sea, como de cuando haces un descubrimiento y tú dices, ¿qué demonios significa esto? Lo que yo sabía de Wells Fargo, cuando me encontré ese expediente, es pues lo que todo el mundo sabemos, que Wells Fargo era esta compañía de diligencias durante la fiebre del oro en California. O sea, ya la imagen que yo tengo de Wells Fargo son estas diligencias en que en el viejo oeste van protegiendo el oro de los gambusinos, de los pioneros en Estados Unidos. La segunda cosa que yo sabía de Wells Fargo es que en la actualidad es una corporación bancaria, financiera, estadounidense, pero ya es de esas corporaciones globales. ¿Qué demonios hacía Wells Fargo en Mazatlán, en mi pueblo, en los años 20, 30, contrabandeando semillas de marihuana? ¿Qué no la historia era al revés? La historia es que los sinaloenses somos los exportadores de drogas hacia Estados Unidos. Jamás nos cuentan que hubo un momento en que los estadounidenses importaban esas sustancias de otros países del mundo. Entonces, básicamente, con un solo documento, así como que se me modificó la estructura narrativa que me habían que yo traía en el trabajo de archivo. Entonces yo creo que esa es la primer contribución que hace este documento. Es el destruir este mito de que la participación estadounidense inicia con la Segunda Guerra Mundial con un supuesto pacto del cual no tenemos ninguna evidencia. Esa es la primera contribución. La participación estadounidense en el contrabando de drogas en Sinaloa inicia con la prohibición misma. O sea, desde los primeros casos de contrabando hay compañías farmacéuticas y de transporte estadounidenses, que aquí cito, que están en el origen, son como los pioneros del cártel de Sinaloa, para ponerlo en términos periodísticos. Estas compañías farmacéuticas y de transporte estadounidense. Wells Fargo es una, pero hay otras como la Pacific Drug Company de Seattle, o la primer farmacia que hubo en San Francisco desde mediados del siglo XIX, Langley & Nichols, que es una farmacia de inmigrantes que decidieron abrir el primer dispensario médico moderno en San Francisco y exportar drogas a Mazatlán. ¿Por qué no? Bueno, la segunda contribución tiene que ver con el asunto de la criminalización de los chinos, ese asunto de echarle siempre la culpa histórica a los chinos. En los archivos sí me encontré muchos casos de chinos que trataban de mover pequeñas cantidades de opio o que eran acusados por algún mexicano, yo creo que con muy mala leche, por consumir opio. Entonces, pero siempre eran como, o sea, dijéramos en Sinaloa, eran poquiteros. No eran como, nunca me encontré un caso de un gran contrabandista chino global que estuviera volviéndose millonario con el opio. Además, no me encontré un chino que contrabandeara otras drogas. O sea, así como si había empresas estadounidenses contrabandeando marihuana, no me encontré un solo chino contrabandeando marihuana. O sea, los de la marihuana eran o mexicanos o estadounidenses todos. Entonces, el asunto de los chinos como pioneros del contrabando de drogas sinaloense, yo creo que es muy exagerado, y en este ensayo lo que hago es como ponerle rostro a esos chinos que llevaron cierto conocimiento y que eran
que venían, que eran víctimas hasta cierto punto del imperialismo inglés y de las guerras del opio. Entonces yo creo que esa es la segunda gran contribución. Y la tercera contribución que hago, yo creo, acá, es el contextualizar estas primeras dos contribuciones, el asunto de la exageración de la criminalización de los chinos y el asunto de la participación de empresas transnacionales estadounidenses en el origen del contrabando de drogas ilegales globalmente. ¿Por qué es que están estas empresas y estas migraciones en un puerto como Mazatlán? Entonces yo creo que ahí proveo una explicación o un contexto al inicio del ensayo en el que explico que básicamente fue la convergencia de ciertos grandes fenómenos imperiales lo que llevó a esos chinos y a esas empresas estadounidenses a Sinaloa. ¿Cuáles son los dos grandes procesos imperiales? El primero fue las guerras del opio a mediados del siglo XIX, que llevó a una gran inestabilidad en China, que produjo migraciones masivas de ciudadanos chinos a otras partes del mundo, y que a estos migrantes los expulsó su nación con cierta dependencia o de cierto hábito de consumo de opio cuando salieron. Ahora, ¿por qué llegaron a Sinaloa? Pues porque esto convergió no solamente con la anexión, dirán algunos, robo de la mitad de nuestro territorio por parte de Estados Unidos. Los historiadores nos encanta pelearnos por eso, pero que coincidió las migraciones chinas con la fiebre del opio, no, la fiebre del oro, la necesidad del desarrollo de infraestructura para explotar el oro californiano en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, estos dos grandes fenómenos provocaron que una gran atracción de migrantes chinos para mandar opio y traer también mercaderías y mano de obra desde Asia. Ahora, ¿cuál es el papel de Sinaloa en esto? Me dirán. Es precisamente lo que yo trato como de explicar acá, y lo que traigo a colación es algo que se nos ha olvidado a muchos, y es que antes de la anexión de Texas y California a Estados Unidos, antes de que ese territorio fuera estadounidense, el puerto más importante, puerto comercial más importante del norte del Pacífico americano, con China y con los países de Asia, era, aunque usted no lo crea, Mazatlán. Mazatlán recibía barcos que venían desde Hong Kong, vía Yokohama, Honolulu, Mazatlán, y que de ahí bajaban hasta Valparaíso, llevando y trayendo mercaderías, ideas, personas, bacterias, pues todo lo que puede ser transportado en un barco. Cuando ocurre la fiebre del opio, cuando inicia la guerra del opio y la fiebre del oro, cuando ocurren estos dos fenómenos imperiales, Mazatlán continúa siendo parte de esas grandes rutas comerciales, pero ya en un papel secundario, como ya en la semiperiferia imperial, o sea, para ponerlo en términos de Wallerstein o de los marxistas estructuralistas. Mazatlán se pasa de ser parte del centro, del core, a la semiperiferia. Ya no es el gran centro comercial, ya no es el gran nodo del capitalismo global, porque lo tumba San Francisco. San Francisco se vuelve el gran puerto del Pacífico norteamericano, y Mazatlán se vuelve un puerto secundario que, sin embargo, sigue recibiendo los barcos que vienen de Asia, paran en San Francisco y van hacia el sur llevando mercaderías, oro, opio, ideas farmacológicas, bacterias, etc. Entonces, esta contextualización de Sinaloa en las grandes rutas comerciales globales, pues yo creo que es una tercera contribución del ensayo.
Entonces yo creo que aquí me quedo para ver qué les pareció, qué historia les gustó, qué no les gustó. Gracias, Bernard. Andrew. Bueno, primero quisiera felicitar a Freud por, por haber escrito un ensayo muy interesante, muy bien escrito, que tiene unos aciertos muy particulares que voy a señalar primero. El primer acierto es un acierto muy grande, es la visión global que lleva a su estudio de la presencia y el comercio de la droga en Sinaloa. Esta es una visión que abarca no solo las conexiones históricas entre la costa del oeste de México y Estados Unidos, sino es una visión transpacífica que toma en cuenta los nexos históricos a partir de la colonia entre China y México, y más específicamente entre China y México en el Porfiriato, donde empieza la migración china a México, en parte por San Francisco y luego bajando a México. También esta visión incluye un entendimiento de la importancia de la presencia de compañías norteamericanas en México, no solo la ya citada Wells Fargo, sino varias compañías farmacéuticas estadounidenses que establecieron sucursales o una presencia de una forma u otra en Sinaloa. Y esta visión está complementada, esta visión global está complementada por una consulta muy amplia de fuentes. Obviamente las fuentes académicas que uno puede adivinar, pero también fuentes como, por ejemplo, tenemos aquí un libro publicado en 1850 que trata, obviamente escrito por un viajero norteamericano que pasó por México, también otros países. Hay fuentes académicas, hay fuentes, digamos, de crónica, de cronistas, y por supuesto hay fuentes archivísticas. Entonces la visión, yo quiero hacer yo estoy en desacuerdo con la decisión de Freud de no hacer caso a los archivos norteamericanos y británicos, pero vamos a regresar a este punto un poco después. Pero aparte de esa laguna, yo diría que el ensayo es muy bien investigado. Y tercero, el tercer gran acierto del ensayo es su estilo, es escrito en una manera muy amena, anecdóticamente es un ensayo muy rico, se llega a conocer varios de los actores involucrados, o por lo menos actores perfilados en plan de estudio de caso, varios sujetos chinos que vivían en Mazatlán, las compañías norteamericanas que tenían presencia ahí, y hay suficiente cita, no cita exageradamente. Yo creo que tienes la cantidad de información de fuentes primarias en términos de esas anécdotas es muy bien hecho, o sea, se lee es una lectura muy amena. Como ya tocaste los temas principales del ensayo, no voy a repetir, no voy a dar un resumen, pero sí quiero ir por algunas secciones con algunas observaciones que a mi juicio partes donde se puede
mejorar el texto o quizá matizar algunos de los argumentos que has hecho. Y voy a empezar con 2 puntos muy sencillos que tratan de información contextual. Me gustaría tener más contexto sobre el proceso de la prohibición en México, porque no, a menos que no lo viera, no hay lo que quizá más fácilmente se podría meter en un timeline, en una cuadrita, ¿no? Una cronología de las actas de prohibición de marihuana, del opio en México. Creo que el año 2021 fue clave en ese respecto, ¿no? Pero también hay que distinguir entre las diferentes etapas de la prohibición de marihuana, ¿no? Porque que yo me recuerda, hubo una prohibición general que dejaba una especie de loophole para usos medicinales, entonces, y también hay que distinguir entre la planta de marihuana o las hojas y las semillas, y no sé si fueron prohibidas o por lo menos controladas en términos regulatorios en distintos momentos, pero yo necesitaba ese contexto para saber mejor qué estaba pasando y cuando hubo acusaciones de contrabando, si eran ciertas o no. También quisiera saber un poco más de los posibles usos de la semilla de marihuana, porque al final cuando vas en el caso de Wells Fargo y se detectó una importación por parte de Wells Fargo de 45 kilos de semilla de marihuana. Y luego dices que no hay evidencia para indicar que esa semilla fue utilizada para usos industriales, medicinales, nutritivos o de textiles. Entonces ahí sugieres los varios usos, pero a mí me habría gustado saber algo más de ese contexto al inicio, ¿no? Y la otra cosa contextual que hace falta es un mapa. Para los que no conocen la geografía de Sinaloa, porque mencionas Mazatlán, Culiacán, Topolobampo, en un momento mencionas una tradición de tensión cultural o sospecha mutua entre los de Culiacán y los de Mazatlán, los del norte del estado y los del sur. Entonces, para los que no conozcamos la geografía del estado, sería interesante o importante tener un mapa. Bueno, los puntos principales que quisiera indicar en cuanto a mi juicio, que son partes no débiles, sino partes del ensayo que requieren, a mi juicio, una visión más matizada y un tono distinto también, son los siguientes. A mi juicio, el tono del ensayo, y es una cosa que fue evidente también en tu presentación, es un poco defensivo. Y no creo que te sirve, no creo que sirve tu argumento enfatizando tus propios orígenes sinaloenses. Porque estableces desde un inicio, sobre todo en una presentación oral, que quiero defender mi patria chica, ¿no? Entonces yo creo que no te sirve, porque este ya es un tema muy controvertido y tienes que empezar con un tono lo más neutral que posible. Y en cuanto a lo defensivo del artículo, hay dos, digamos, áreas. La área general que trata de Sinaloa en general y una área más específica que trata de los chicos. En términos de Sinaloa, en la primera página, en la introducción, dices que to analyze these cases means discarding the notion that Sinaloans invented the illegal drug trade in their territory. O sea, que hay que rechazar la propuesta de que, o la sabiduría común que dice que
fueron los sinaloenses que inventaron el comercio ilegal de la droga en su propio territorio. Pero en esa misma frase, a mi juicio, you're collapsing, estás mezclando dos cosas algo distintas, que son la importación y la exportación. Porque obviamente con el caso de Wells Fargo y otros casos donde compañías norteamericanas están o miembros de la élite porfiriana están importando, este es un tema y un tema no conocido. El tema conocido es la exportación ilegal de Sinaloa a otras partes de México y a Estados Unidos. Entonces, estás haciendo un poco de sleight of hand, es como un truquito retórico que estás empleando para defender la reputación de Sinaloa, ¿no? Y en ese caso, en esta frase en particular, y también quizá en el resto del ensayo en manera implícita, estás diciendo que, los sinaloenses no somos los únicos culpables, mira que hay los gringos, pero la culpa que se supone tienen los sinaloenses es la culpa de haber sido los grandes exportadores de droga ilegal, no importadores. Entonces estás como mezclando un poco confusamente, a mi juicio, los dos conceptos. En el caso de los chinos, lo que haces en cuanto a defender la reputación de los chinos y señalar que hay una tradición arraigada y larga de culpar a los chinos por haber introducido el opio o la amapola a Sinaloa y por lo tanto a México, una tradición que culparlos de manera algo racista. Señalas muy bien que esto sí ha sido el caso, que varios escritores, hasta casos recientes, hay un libro que citas de 1988, en donde todavía autor local, Héctor Olea, está manejando un lenguaje y una visión racista y simplista de los chinos. Dicho esto, los casos que mencionas no me convencen del todo, y voy por partes. Por ejemplo, mencionas cuando estás citando Olea que hubo enormes plantaciones de amapola en plain sight, muy visibles a todo el mundo. Si eso fue cierto, o está inventando o fue cierto, y si es cierto, pues ¿quiénes fueron los responsables para esas plantaciones? No hubo chinos involucrados en este proceso de cultivo. Aquí, cuando empiezas con la cuestión de los chinos, de nuevo creo que hay que distinguir con más claridad entre la cuestión de importación y cultivación. Obviamente hay empresas transnacionales que están involucrados en la importación de amapola, pero luego, ¿quiénes están cultivando la amapola? Es una cuestión que también tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos las guerras del opio. Sí fueron los británicos los grandes culpables de la importación de amapola desde la India a China a principios y mediados del siglo XIX, pero la razón por la cual el gobierno chino prohibió el opio en 1906, si mal no recuerdo, fue porque se había convertido en una gran cultura de cultivación interna. Entonces hay que recordar ese aspecto. Hay un caso en la séptima página cuando hablas de
de nuevo lo voy a leer. However, when the Mexican government began persecuting the Chinese in the 20th century, it blamed them for beginning the production and trafficking of opium in Sinaloa. And you say that's patently unfair. It is known that the first opium shipments to Sinaloa came on steamers from New York. Ok, está bien, pero si estamos hablando de los orígenes de la presencia del opio en Sinaloa, ¿qué pasa o qué habría pasado con las pequeñas cantidades que habrían llevado los migrantes chinos en sus maletas de China a México? Esta es un aspecto de la historia que está ausente en el ensayo. Ok. Y el otro que me llamó la atención fue el caso de un tal Manuel Wong, que está detenido, está en el punto de salir de México y está detenido y la gente de la aduana encuentran 9 kilos de opio en su maleta. Bueno, 9 kilos no es poco, es un peso grande, ¿no? Y si no estuvo con... Él dice que está inocente, que no sabía que llevaba eso en su maleta, pero son 9 kilos. Entonces, y tú lo defiendes, tú tomas por sentado su defensa de que, yo no fui, no es mío. De hecho, la maleta pertenece a un tal Ignacio León que me lo entregó. Es que ni siquiera hablaba español el Manuel Wong. Yo quise, puede ser que sí fue inocente, pero necesito más contexto para hacer un juicio. Por ejemplo, ¿quién era Ignacio León? ¿No? Fue un comerciante, tuvo antecedentes, debemos saber un poco más. Sí, era el dueño de las farmacias León de Mazatlán. Ok. Y últimamente, mi última observación tiene que ver con las compañías americanas de farmacéutica. De nuevo, aquí estás hablando de la llegada, la importación de la droga a Sinaloa, que es un tema, a mi juicio, distinto. No digo necesariamente que no pertenece, que no tiene un lugar en este ensayo, pero yo creo que desde un inicio debes distinguir más claramente con las dos facetas, la importación y exportación. Yo creo que habrá que prestar más atención o tratar de investigar más qué pasó con la semilla, las grandes cantidades de semillas que estaban importadas, que fueron importadas en los años 20, por ejemplo, en el caso de Wells Fargo y los demás casos que mencionas. Trata de seguir las posibles rutas o los posibles usos de esa semilla. Hubo compañías farmacéuticas en Mazatlán que estaban produciendo, entonces eso habría sido quizá una importación legítima. A mi juicio hay como un missing link aquí porque implícitamente sugieres que estas grandes cantidades de semilla de marihuana importadas a Sinaloa pudieron haber sido utilizados para un cultivo propio en el estado de Sinaloa, pero no tenemos, esta parte no está aquí. Es posible, pero falta un poco de investigación sobre esto. Y en este sentido yo regresaría a la cuestión de las fuentes archivísticas. Yo creo que haces un error por no consultar las fuentes estadounidenses. Dices que ya son muy bien minadas
por Luis Astorga y otros, pero si los consultas tú, vas a llevar tu propia visión, tu propio entendimiento del contexto. Tú vas a estar haciendo preguntas de las fuentes primarias que no hizo Luis Astorga, porque Luis Astorga está escribiendo la historia de las drogas en México, o sea, en todo el país. Él no tiene la visión muy especializada que tú tienes sobre el contexto sinaloense. Entonces yo creo que vale la pena revisitar esas fuentes. Esas fuentes, por ejemplo, del Departamento del Estado, donde dentro de ese grupo 59, a partir de, no recuerdo cuál década exactamente, pero creo que a partir de los 20 hubo una subcategoría, narcotics, ¿no? Entonces, no te va a costar mucho tiempo encontrar esa subserie, y también buscaría en los archivos británicos, porque los británicos también tuvieron sus cónsules en varias partes de México, estaban mandando sus propios reportes a Londres, y ahí frecuentemente estaban no solo reportando sobre las actividades mexicanas, sino las actividades norteamericanas, ¿no? Y yo creo que pueden haber documentos interesantes en esta parte. Dices que esta gran cantidad de semillas probablemente quedó a final de cuentas en manos de soldados, porque ya sabemos que durante la revolución muchos soldados fumaban marihuana. Pero mi pregunta aquí es, ¿no fue cierto que ya por ese entonces mucho de la marihuana consumido en México era homegrown, era cultivado en casa? De nuevo, quiero un poco más contexto ahí. Pero estos, a mi juicio, son afinaciones. Este es un ensayo muy bien elaborado, tiene mucha evidencia, un estilo de narrativo que de nuevo es muy grato, es una lectura muy interesante, y quizá, bueno, una última cosa, quizá esta sección final, Remembering Time, se puede comprimir algo, es un poco largo. Reiterativa, exactamente. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Andrew, por tus comentarios. Bueno, has cumplido muy bien el objetivo del seminario, que es un poco abrir al público cómo se construye el conocimiento, ¿no? Sí. Con los comentarios, tesis que has planteado para el trabajo de lectura, creo que se ha cumplido muy bien el cometido. Tenemos diferentes niveles de comentarios, unos de detalle que se pueden refinar sobre la marcha y otros quizás más de sustancia que valdría la pena comentar aquí, Freud, no sé si te parece conveniente, sobre todo por las cuestiones de tiempo. Sí, sí, me gusta mucho la sugerencia que haces de como bajarle a mi tono defensivo, y la sugerencia analítica muy de economía política de diferenciar de la responsabilidad sinaloense en la importación-exportación y la responsabilidad china entre comercio y producción. Me es muy útil. Pues nada más agradecerte eso me ayuda muchísimo. Y por supuesto, muy bienvenida la idea del mapa. Sobre el asunto de la prohibición y la información que falta sobre la semilla de marihuana y la prohibición, sí, tienes razón. No lo quise meter aquí porque, bueno, es que ya es demasiado, siempre es un problema, pues uno tiene que elegir sus batallas, y elegir su información, y aquí no me cabía, pero como parte, yo espero que sea como el primer capítulo de un libro, de una cosa más grande, y por supuesto que en los siguientes capítulos voy a tratar más el asunto del papel del Estado. Sí. Como que en este ensayo nada más es como una introducción a estos vínculos como transnacionales, pero yo creo que amerita, solo el papel del Estado, de la prohibición, amerita un ensayo en sí mismo.
Porque la evidencia en este ensayo es de un momento, la mayoría son casos de los 1920, y es un momento en que lo que está prohibido es la importación de marihuana. No, Y no es son. un tema, aduanal, Ajá. al principio de los años 20. O sea, los agentes del Estado que están agarrando a los contrabandistas no son ni la Policía Federal ni el Ejército, Ok. sino agentes aduanales. Bueno, un párrafo que aclara eso sirve mucho al... Sí, para que el ensayo se sostenga en sí mismo, más allá de que lo desarrolle en otro lado. Entonces sí, o sea, lo puedo resolver. Y de la marihuana y sobre sus usos, nada más dejé esa línea, pero sí me puse a revisar hasta donde pude, porque los archivos locales son un desastre, los usos industriales y médicos de la marihuana. Y en las listas de medicinas de las farmacias de Mazatlán, no encontré ninguna sustancia o medicina que pudiera usar semilla de marihuana, con excepción de una, que era como un tónico que se usaba a finales del 19, principios del 20, contra la gonorrea. Y ese tónico contra la gonorrea usaba semilla de marihuana. Lo sé, tengo sospechas de que hay un nombre de una medicina que se relacionaba con eso. Y sí es cierto que en los puertos se usaba mucha medicina contra la gonorrea, porque había muchos marineros, entonces había muchísima gonorrea en Mazatlán, pero no estoy seguro de que los 40 kilos de semilla de Wells Fargo fueran para un tónico contra la gonorrea, me parece demasiado. También revisé, por ejemplo, había una fábrica de jabones en Villa Unión. Entonces, a principios del 20 había jabones que usaban aceite de la semilla de cannabis, pero hasta donde hay registro histórico de esa fábrica de jabones, ahí nunca se hizo jabón con aceite de cannabis, se hacía más con otros aceites. Entonces, sí hice todo ese trabajo, pero cuando hice toda esa revisión, eso le agregaba 4 páginas al ensayo. Entonces lo recorté. Ahora yo creo que lo que trataría de regresar, aunque sea una cosa... Un párrafo, sí. Así, en lugar de solo tener una línea de descarto esto, sino tener un parrafito, aunque sea muy condensado, sobre los usos. Ahora, lo que me hace pensar que sí se pudo usar para promover la producción local es que a partir de 1931, que es la publicación de las reformas al Código Penal de 1929, que es el primer Código Penal revolucionario, los casos de producción, los primeros casos de producción inician con comerciantes de Mazatlán yendo con campesinos a darles semilla y diciéndoles, miren, este es muy buen negocio. Y de hecho hay un caso que a mí me encanta de 1931 en el Rosario, Sinaloa, de un campesino que cuenta cómo llega un comerciante de Mazatlán a la cantina de su pueblo y le dice, mira, aquí están estas semillas, siémbralas y yo te pago la cosecha. Pero de eso no hay registro hasta que se prohíbe la producción en 1931. Entonces yo pienso, que sí había comerciantes intentando sustituir con producción local lo que venía del comercio internacional, pero no se registra hasta que lo prohíben en 31. Entonces, pues sí, yo creo que en esta explicación, en este párrafo explicativo sobre la producción, puedo por lo menos explicar un poquito eso, ¿no? Sí, entonces está muy bien. Y lo de los archivos, que es lo que más Yo también quisiera saber sobre eso. Sobre los archivos, sí, pues fue una decisión así casi estratégica, o sea, como no estoy cerrado a los archivos ingleses y estadounidenses. Solo que no quieres repetir lo ya hecho. No quiero repetir lo ya hecho, y por ejemplo, sí me parecía valioso usar archivos estadounidenses e ingleses, pero mi método para usarlos no quiero que sea ir
y repetir lo que me dice un archivo inglés o un archivo mexicano o un archivo estadounidense. Como que quiero primero hacer muy bien el análisis local y de ahí hacer preguntas específicas a los archivos imperiales. O sea, como que la pregunta surja de lo local. Yo creo que si hubiera ido primero a los archivos estadounidenses, jamás me hubiera encontrado el caso de Wells Fargo. Porque posiblemente no tiene registro. No, es más, no posiblemente. Después de que me encontré el caso de Wells Fargo, fui a los archivos en California. Ese fue un archivo que sí usé. Y fui al museo de Wells Fargo y al archivo de Wells Fargo. Y le pregunté al historiador oficial de Wells Fargo, así de, colega historiadora, en Mazatlán, que es un puerto mexicano, encontré un caso de contrabando de su compañía por 40 kilos de semilla de marihuana. ¿Ustedes se dedicaban a eso durante esa época? ¿Tienen en su archivo más material? Y por supuesto que me dijo que no, que ellos no tienen nada. O sea, entonces yo creo que es una decisión metodológica. Entiendo por qué es polémica, pero quizá lo dije mal. Lo dije, sí. O sea, no soy un radical antiarchivos imperiales, no. Yo creo que los imperios tienen mucho que enseñarnos todavía. Bueno, los imperios en decadencia tienen mucho que enseñarnos todavía. Pero hay que, las preguntas que formulemos, yo creo que es importante que se formulen a partir de las cosas que nos importan desde lo local y que le importan a estas comunidades en donde el tema de las drogas terminó siendo como fundamental para su identidad. O sea, que sean desde el material que proveen esas comunidades, desde donde hagamos las preguntas a los archivos, no al revés. Es que hasta ahorita en el tema de estudios de narcotráfico, de estudio de contrabando de drogas, se hace al revés. O sea, primero van a Washington, leen qué dijo la DEA y vienen y nos los dicen acá como que eso es la verdad. Sí. Entonces yo creo que lo que estoy tratando de promover, y lo digo así como de manera como muy radical, un poco para esto, para provocar. Y yo creo que sería, pero sí creo que sí es muy útil. O sea, que creo que tengo razón en parte, por lo menos. O por lo menos que mi perspectiva algo va a contribuir, o sea, sí contribuye a algo. Pero mi respuesta concreta ya, porque ya he estado, no estoy cerrado a usar archivos estadounidenses y británicos, pero las preguntas que le hagamos a estos archivos, quiero que surjan desde lo local. Esa es mi perspectiva. Muy interesante. Claro. Pues, gracias por tus comentarios. Tenemos en Blue Jeans, transmisión vía internet, a la doctora Soledad Tobar. Soledad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Perdón, no me habían avisado que ya estabas en línea. Bienvenida. Bueno, estaba. Abramos la sesión a preguntas y respuestas. No sé si alguno de ustedes tenga comentarios para el trabajo de Freud. Por favor, Hernán. Freud, bueno, antes que nada, gracias. Está muy bueno el ensayo, me divirtió mucho. Ahora, tiene un enfoque que yo a veces critico incluso de el análisis de estos tipos de eventos de drogas en el día de hoy. ¿Verdad? Pensemos, un economista actual que sabe de economía de la información y de cosas así, pensemos en esta joda. ¿Son mercados ilegales o de legalidad dudosa? Entonces, sabemos que básicamente cualquier archivo que encontremos, es solo la punta del iceberg. Entonces, de hecho, como la parte de pensar en los chinos y en las redes sociales, me parece como que es donde ahí le estás pegando a una puntita al iceberg, pero que el análisis que vos le das es como bastante parcial y no te enfocas a esto de... Si encontraran como... Está bien, hay dos partes, ¿no? Está la parte de discriminación, que dado que son datos históricos no los vamos a poder hacer. Pero está la otra parte, y si esas como pequeñas anécdotas o cosas así eran solo la puntita de un iceberg, de una red que sí estaba, por ejemplo, la parte de la producción de amapola, y sí
o sea, San Francisco también, encima después tú lo relacionas con San Francisco, tiene una población china bastante grande. Y existe, no sé si lo conoces, este economista de la Universidad de San Diego que se llama James Rauch. Básicamente él dice que se dedica a entender las acciones no de mercado que tienen un efecto en las acciones de mercado. Y tiene artículos en donde habla de Chinese Trading Networks con el sudeste asiático y cosas así. Y no pienso en este momento solo de chinos, sino como dónde estaba la red, porque al final del día, dónde estaba la red que comerció con Wells Fargo, o dónde estaba la red que comerciaba la marihuana plantada luego. Entonces, me parece como, en el día de hoy hay gente que con los datos actuales, por ejemplo, dice, ay, mira la cantidad de gente muertos en incidentes de conflicto por drogas. Pero se olvidan que solo esto también es la punta del iceberg. Me parece muy bueno que tú trates de diferenciar entre estas distintas teorías que influenciaron el tráfico desde Sinaloa. Digo que pueden ser complementarias, no competitivas exactamente, y que por ahí hacer un mejor análisis de qué era lo que estos datos históricos, estos documentos en los archivos nos están revelando puede ser importante. Y acá te doy por ejemplo un ejemplo. Este James Rauch lo que hace al día de hoy es básicamente, tiene una teoría que dice, la gente trata de comercial o genera redes comerciales con gente de su propia etnicidad. O sea, no tengo datos de cuánto comercia un chino en Indonesia con un chino en Shanghái, pero sí lo que tengo es como datos de la cantidad de comercio que hay entre algún lugar de Indonesia y algún lugar de Shanghái en general, y tengo datos de las proporciones de habitantes de distintas etnicidades que hay. Y después empiezo a ver si hay alguna correlación entre eso. Creo que ese tipo de enfoque se puede hacer hasta desde un enfoque histórico. Y decir como cuántos chinos había en este momento en donde había esta cosa en San Francisco, cuántos chinos había en Sinaloa o en Mazatlán. Hay reportes de chinos que fueron agarrados en San Francisco con alguna cosa que sea relacionada a tráfico. Y empezar a construir esto, o sea, con una teoría detrás que dice básicamente el comercio no surge de la nada, sino surge de relaciones personales. ¿Cómo podemos obtener información de este tipo de relaciones personales que informa un potencial comercio pasado entre distintas ciudades? Me parece que por ahí yo estoy volando con ideas así, pero me parece como que tu ensayo a mí, eso es lo que me genera, como que estás golpeando una puertita y diciendo como, ay, no hay mucho detrás, pero cuando en realidad esa puertita o esos eventos que veías vos sí eran algo que había mucho más detrás que no está en los archivos o en los récords. Eso era. Y del que no tenemos datos. Sí. Muchas veces. Sí, entonces O sea, como que, sí. Sí. Sí, pues sí, o sea, pero ese es un problema eterno para los historiadores, ¿eh? O sea, que los datos que logramos compilar del pasado son siempre la punta del iceberg. Entonces, una de las grandes críticas de otras áreas de conocimiento es que a veces de pequeñas anécdotas tratamos de inferir demasiado. O sea, y que no se... Es como muy difícil generalizar a partir de evidencia archivística, por ejemplo. Bueno. Entonces, pues sí, es un problema que tenemos y yo creo que, pero como tú lo pones, a mí me gusta, o sea, Sí. nosotros como que nuestro papel es nada más mostrar Sí. la punta del iceberg. Y por supuesto que detrás de estas anécdotas o de este conjunto de anécdotas y este intento de interpretación de las anécdotas, hay un montón de relaciones sociales y de vínculos de los cuales pues no tenemos registro, o sea, pero quizá, o sea, alguien que se especializa en eso puede inventar una metodología a partir de las pequeñas observaciones. de esa pequeña información para hacer un estudio más grande. Sí. Ahora, por lo pronto, pero lo primero es que tenemos que saber dónde buscar o dónde crear esa metodología. Eso es lo que hacemos nosotros.
O sea, decirles, miren, este tema existe, este tema surgió desde hace mucho, y aquí están las 20 pistas, 20 pequeñas pistas, pequeñas piezas de información que pueden servir para crear una nueva área de conocimiento. Sí. Ahora, lo que a mí me parecía importante, por eso decía, como el mismo problema que tienen los historiadores, que solo observan la punta del iceberg, lo tiene gente que trabaja hoy en día con datos de mercados que son ilegales o de lugares en donde vas a tener solo ver la punta del iceberg. Entonces, ahí digamos, la artimaña o el ingenio del investigador es decir, como, esta es la punta del iceberg, pero puede haber distintos tipos de iceberg debajo de la superficie, ¿no? Y ¿qué tipo de información, qué tipo de teorías me permite decir como qué tipo de iceberg es más factible? Me parece que es una tarea que la gente que estudia como mercados ilegales tiene que tomar seriamente. O sea, no decir como solo muestro la punta del iceberg, imagínense. Ahora, sino decir como muestro la punta del iceberg, debajo puede haber iceberg de 3 tipos y les voy a dar algunas guías de cómo pueden diferenciar y ustedes háganse la opinión. Es distinto que decirle muestra la punta del iceberg, imagínense, ¿no? No, sí, pues sí. O sea, pero ese ya es un proyecto como de grandes grupos de trabajo. Sí. Que aquí se puede surgir la idea, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un mensaje que debemos de tomar en serio, ¿no? Al final del día, para eso se trata también el seminario, de ir construyendo el conocimiento de diferentes trincheras. Gracias, Hernán. Sí. Yo nada más un comentario. Le eché un ojo al documento, sí, ahí leve, sí tuve algunas cosas, impresiones, y esta cuestión de lo defensivo también lo vi y lo entiendo porque soy también de Sinaloa, entonces como sí, tratamos de defender ese aspecto cuando la mayoría de los sinaloenses pues, son apologistas y al contrario se vanaglorian de esta situación. Pero pensando en términos yo no soy historiador, soy más bien de políticas públicas, entonces entiendo la historia como una de las áreas que nos puede ayudar a explicar el presente y el presente para, digamos, el diseño de programas o diferentes cosas, ¿no? Y pensando en esta situación, y tiene que ver con lo que mencionaba Paxman, de diferenciar en importación, exportación, comercio. En el presente yo entiendo a Sinaloa y la fama que tiene como ese gran proveedor, exportador de drogas principalmente a Estados Unidos, pero también tiene otros mercados. Entonces, pensándolo en ese término, en el documento solamente encuentro como los orígenes, digamos, del comercio de droga en México y lo vi más como para consumo interno, pero me queda la pregunta y tal vez después de tu trabajo lo tienes contemplado hacer porque como tú lo mencionas es el inicio, es la primera entrega, por decirlo de alguna forma. Si en los siguientes entregas está considerado explicar cuándo y por qué y quiénes estuvieron involucrados en que Sinaloa se convirtiera como en ese gran proveedor de droga a diferentes partes. Sí, ahí hay, por ejemplo, el mito que mencionabas, de Vietnam y este pacto que hubo, según, ¿no? Pero que pues es misterioso, ¿no? Pero, no sé, puede ser por ahí. Pero sí, el ver cuándo Sinaloa empezó a hacer eso. Porque sí, con lo que presentas en el documento, pues sí, das como ciertos matices así, pero no hay como que esa explicación que ahora, que en la actualidad es lo que realmente es el estigma que tenemos y que tiene mucho de razón. Entonces no sé si luego lo tienes contemplado hacer en ese aspecto. Bueno, pues, lo que pasa es que estoy proponiendo un otro cuándo. O sea, que es básicamente en el siglo XIX con la entrada de Mazatlán a la geografía de los grandes nodos comerciales del capitalismo global. Ese es el cuándo. Es cuando Sinaloa entra como al mapa de lo global. Este es el cuándo que estoy proponiendo. Y es un cuándo que yo creo que sí tiene consecuencias en términos de políticas públicas. Porque lo que importa, o lo que estoy proponiendo acá en términos de políticas públicas, es que no importa quién tuvo la culpa, o sea, como persona,
sino los mecanismos del comercio, los mecanismos del desarrollo del capitalismo. Eso es lo que importa. O sea, como que desde políticas públicas y por la manera en que me fraseas tu pregunta, tú me estás tratando de decir, tú dime quién es el corrupto que se alió con los criminales o que creó la empresa criminal. Bueno, pues hay muchos corruptos. Pero de lo que no se habla y de lo que estoy proponiendo que se hable es de si hay muchos corruptos, si hay muchas cosas que podemos pensar desde lo jurídico, por ejemplo, con el prohibicionismo y con las leyes, si hay mucho que podemos pensar desde lo centrado en el Estado. Pero fíjate que también podemos pensarlo desde la economía, y no solo desde la economía ilegal, sino también la legal. Porque desde el origen, los casos que elijo, desde el primer párrafo, el caso que elijo es el caso de una farmacia, es decir, una empresa legal que de repente se ve envuelta en una nueva definición jurídica y se vuelve ilegal su empresa. O sea, que desde Jesús Arabia, que se le vuelve ilegal la semilla de marihuana en el camino a Mazatlán. Entonces tiene que ver también es un fenómeno económico, tiene que ver también con los mercados legales e ilegales. Esa anécdota de lo de Jesús Arabia tiene todo un desarrollo histórico. O sea, después hay grandes exportadores de tomate en los años 50 que mandaban su bonche de opio dentro de las cavas de tomate. O sea, como hay que incluir el Estado, como bien señalas en tu pregunta, pero también los fenómenos económicos legales e ilegales jugando, mediados por el Estado, y todo esto junto como parte de los mecanismos del capitalismo. O sea, si me obligas así, si me empujas mucho, así, ¿quién tiene la culpa? Pues igual y voy a terminar contestándote como los marxistas setenteros, pues, el desarrollo del capitalismo. O sea, nuestro papel de semiperiferia en el desarrollo del capitalismo, esa es la culpa que yo estoy proponiendo acá explorar, no nada más los mecanismos de los mercados, los mecanismos las intervenciones del Estado. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios al ponente? ¿No? Bueno, yo quisiera nada más concluir, Froilán, si me permites, unas reflexiones. Nuevamente agradezco el diálogo fructífero lo que han tenido aquí dos de nuestros historiadores del CIDE, donde además hemos podido ver de una manera muy nítida cómo se dan estos combates por la historia. Tú hablaste de luchas, ¿no? Pero en realidad son combates, son posiciones teóricas un tanto distintas que a veces tienen nuestros historiadores. Y recordé el libro de Lucien Febvre, no sé si lo llegaste a leer en la licenciatura de Combates por la Historia, que él en el libro hace una crítica al positivismo, ¿no? Y de pronto su propuesta es una visión de la historia más comprensiva, ¿no? De entender la historia no solamente en sus dimensiones culturales, ¿no? El literary view que existe aquí, económicas, sociales, ¿no? Sino entenderlo en toda su complejidad y en toda su totalidad, ¿no? Como una totalidad de lucha histórica y contenido, como una totalidad. Y en ese sentido queda muy claro cómo dialogan los historiadores, y ese es uno de los objetivos del seminario, lo cual celebro mucho y les agradezco. Y recordando un poco tus dos contribuciones, ¿no? A estos mitos sobre la historia del narcotráfico en Mazatlán, recordaba también el texto de Norbert Elias, ese gran historiador y sociólogo también alemán, que tiene un libro magnífico que se llama Proceso de Civilización, y tiene otro que se llama La sociología como cazadora de mitos. Y creo que la historia también es cazadora de mitos, ¿no? Y tu trabajo va enfocado en eso, ¿no? Tratar de ver esos mitos, ¿no? El mito de la Segunda Guerra Mundial, el mito de este pacto ahí inconfesable entre fuerzas oscuras que están no sabemos dónde, y por otro lado el mito de la comunidad china como aquella comunidad que empieza con el tráfico de drogas a nivel mundial y después se vuelve un virus. Creo que tu trabajo va mucho en ese sentido, ¿no? De cazar estos mitos, y por eso también lo celebro. También creo que hay importantes contribuciones que ha hecho Andrés lo mismo, y me gustaría más adelante leer este texto ya con esos comentarios incorporados. Y otro aspecto que me gustó de este proceso de construcción de la ciencia es cuando tú hablas
de que encuentras, te topas por casualidad, ibas pasando con la historia de Wells Fargo, ¿no? Y eso detona que cambie tu idea, tu concepción, tu paradigma previo, o el paradigma previo de cómo se veía la historia del tráfico de drogas en Sinaloa, ¿no? Y recordé con ese comentario que hiciste, pues al final del día todos los escritos de Thomas Kuhn, ¿no? Acerca de cómo se construyen y cómo se rompen estos paradigmas científicos, ¿no? De pronto, y no fue tu caso, nos encontramos con un dato que es una anomalía, que no cuadra. Y hay quienes dirán, bueno, pues alegamos que cuadre en la teoría, ¿no? Tú dijiste, no, vamos a seguirlo a ver a dónde nos lleva. Y eso te llevó a otra visión de esta historia. Y te puso en otra trinchera de estos combates por la historia. Y finalmente, como última reflexión, y aquí más bien sería un poco pregunta, cuando tú hablas de cómo vas anudando, ¿no?, los datos, ¿no?, cómo vas narrando este cuento, te refieres a un trabajo multidisciplinario, ¿no? Recoger diferentes conocimientos teóricos para armar y tejer tu historia. Y es un debate que de pronto tengo con mis alumnos de cómo hacemos historia, ¿no? ¿Cuáles son esos eventos importantes que nos llevan de un evento al otro y al siguiente y al siguiente? Podemos contar una historia económica, podemos contar una historia amorosa, podemos contar una historia social, etc. Aquí me hubiera gustado, o te pido que lo hagas un poco, que nos digas qué conceptos claves informan tu reconstrucción histórica de datos. Pues en términos conceptuales, desde una perspectiva más amplia, o sea, igual y no se refleja tanto aquí, en este texto, pero en términos conceptuales, un poco lo que quiero contribuir es a una comprensión de la narcocultura más comprometida con su relación con la economía política del narco. O sea, como proyecto grande, o sea, cuando ya termine esto, si algún día lo termino, lo que me gustaría es hacer como una crítica a la narcocultura, o a la literatura sociológica sobre narcocultura. Yo creo que la palabra narcocultura, de hecho, es una contribución conceptual sinaloense. O sea, fueron un grupo de sociólogos de Sinaloa que a principios de los 90 dijeron, estaba de moda esto de cultural tour, ¿no?, en Europa y en Estados Unidos, y dijeron, a ver qué contribución hacemos a los estudios culturales. Y estos sinaloenses, así como de buenas a primeras, entre ellos mi amigo Neri Córdoba y otros seres míticos de ahí de Culiacán y Mazatlán, dijeron, no, pues nosotros vamos a contribuir los estudios de la narcocultura. Y si te fijas, en los libros de Luis Astorga, que es como el padre fundador de la sociología histórica sobre el narco mexicano, que es sinaloense, su primer libro incluye corridos, y el estudio de los corridos es parte como de esta idea de que vamos a contribuir los estudios narcoculturales, los sinaloenses. Y tuvieron mucho éxito los sinaloenses en que otros repitieran eso irreflexivamente. Entonces se popularizó en la Ciudad de México y en el norte de México los estudios sobre los corridos, los cintos piteados, las botas de avestruz, la narcoarquitectura, ¿qué? Los buchones, los buchones, es un personaje prototípico de los estudios narcoculturales, pero luego te explico. Pero el caso es que no, o sea, como todos esos estudios son gente que hacen hablar de su narco riqueza. Sí, hay como buchones y apologistas buchonas. Hay buchonas también. Hay buchonas, claro, claro, que tienen características muy específicas. Pero el caso es que lo que popularizaron con este asunto de la narcocultura fue que se estudiaran las expresiones populares del narco. O sea, que se estudiara lo que se ve exótico, lo que se ve diferente, lo que se ve criminalizable, lo que se ve aquello que no soy yo, lo que me quita la responsabilidad personal en el entramado global que son los mercados de drogas. Entonces a mí me molestan mucho ese tipo de estudios
Entonces, y lo que yo quisiera contribuir, o he propuesto ya en algunos textos, es que antes de estudiar los efectos estéticos de estos mercados en relación con los estados, hay que tener una idea muy clara de cuál es la economía política del narco en términos históricos. Mi propuesta es que dividamos los estudios narcoculturales en los estudios de la narcocultura popular, que es lo que se ha hecho, y los estudios de la alta narcocultura, o lo que yo llamo la alta narcocultura o la narcocultura selectiva. Porque a mí me parece bien curioso en la literatura sociológica que un narcocorrido sí sea narcocultura, pero por ejemplo un intercambio intelectual sobre, no sé, el programa de indicadores del CIDE en el que tú eres parte, eso es cultura, o sea, son como un intercambio de significados que tiene que ver con las drogas y su comercio. ¿Por qué demonios a eso no le llamamos narcocultura? Ah, pues porque nosotros somos nice y los buchones son clase baja. A pesar de que ambos grupos sociales realizamos intercambios de significados relacionados con la economía política de las drogas. Entonces, yo creo que hay una complicidad tácita entre quienes manejan el concepto de narcocultura y las clases altas, que son los que negocian la impunidad, los que negociamos los marcos jurídicos alternativos para las drogas, por ejemplo. O sea, dices que hay un proceso también de etiquetamiento dentro de las mismas ciencias hacia los objetos de estudio que están abordando. Sí, entonces de criminalización. Ya en términos como teóricos conceptuales, eso quisiera yo, hacer como, primero, conceptualizar la narcocultura, porque nadie se ha puesto seriamente a decir esto en términos teóricos qué significa. O sea, como que todo el mundo lo usa como si todo el mundo supiera y nadie sabe qué es la narcocultura realmente. O sea, nada más son como expresiones exóticas ahí, y etiquetas que se asignan desde la academia, o desde el periodismo. Conceptualizarlo bien y tratar de verlo como un sistema completo, no nada más ver a los pobres y exóticos o las muchachas que se ponen uñas de acrílico y esas cosas, sino verlo como un sistema en el que la clase alta también contribuye. Pues ahí está. Bueno, esa discusión me influyó mucho. No, es una discusión muy interesante que creo que valdría la pena retomar más adelante en otras sesiones del seminario, ¿no? Es fuerte, pero es cierto, ¿no? Al final del día, por ejemplo, mucho de la sociología se va a estudiar la política desde abajo, a ras de suelo, los movimientos sociales, la sociedad civil, etc. Y mucha de la ciencia política estudia la política desde arriba, ¿no? Las instituciones. Es parte también como de su objeto de estudio, pero igual habría que pensar si también hay detrás ahí otros marcos que hacen que estas ciencias tengan objetos muy, muy distintos, a pesar de que hablan lo mismo, ¿no? De la política, o a pesar de que hablan de lo mismo, de la cultura y las relaciones entre traficantes de drogas, etc. Muy interesante, Froilán. Bueno, pues ahí tienen, Froilán Enciso, terminando la sesión de este seminario del programa de política de drogas, polemizando. Gracias, Andrew, nuevamente por tu contribución, ha sido muy, muy, muy buena. Pues nos vemos la próxima sesión del seminario, que creo, el anuncio amenazo va a ser a finales de junio. Muchas gracias. Ok, gracias. ¿Eso es con Alejandro ya? Sí. Ok. ¿Ya tienes fecha? Ya quedamos de platicar nosotros. Nada más quería al final poner lo del avión, pero quedé aquí a hablar con él. Pero no tenía problema en internet. Ok, muy bien. ¿Ahí vino? ¿Sí vino? Fíjate, voy a apagar el... Muchas gracias por comentarios. Después voy a pedirte esa versión para ver tus comentarios. Bueno, son notas que hago. Pero O sea, no sé si. me hubiera gustado ver. Sí, bueno, por lo menos para ver tus reacciones. Claro, porque lo van a hacer. Qué bueno que me esto. Ay, hermano.
Malverde. El Malverde que trajo es ¿Sabes la que pensaba cuando hablaban de los chinos y las redes? ¿Alguna vez te tomaste, seguro que estando en Stony Brook te tomaste como el Chinese Express, entre New York y Boston o algo de eso? Ah, no, nunca tomé los cafés ¿Nunca te chinos. tomaste los micros chinos? No. Yo me los tomaba entre State College y Nueva York. Ahora, acá era una red que era clara, que pasaban los micros. Iban a exceso de velocidad porque nunca yo podía llegar tan rápido como llegaban ellos con el micro, con mi auto. Iban siempre a exceso de velocidad, la ruta de Pensilvania hasta Nueva York, y los agarraban una vez cada micro. O sea, por eso es como que cuando ves un reporte, no quiere decir que no hubiera un tráfico. Ah, no, claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿cómo calcular eso? Pues? No, por eso lo que te decía, por ahí si tienes como el número de chinos que había en Mazatlán, el número de chinos que había en San Francisco, el tipo de comercio que había, podrías tener como una idea de si había alguna red de comercio chino. No, sí había. Sí. Ok, no, sí se podría. Se podría, pero sería